Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Estoy muy contento que quiero compartir con ustedes unas impresiones del Evangelio, esta vez tomado de San Marcos, del capítulo 6, versículos 34 al 44. Aquí, en este texto, me llama poderosamente la atención que Cristo no asoció su misión de apostolado solamente con hacer obras de misericordia, con dar alimento a personas que estaban pasando hambre, ¿no? Claro, Él es compasivo y en muchos momentos el Evangelio vamos a verlo que se llena de esta compasión ante el sufrimiento de la gente. Pero bueno, no solamente lo vamos a ver en ese aspecto de misericordia. Y en el Evangelio tampoco vemos a Jesús, ¿no?, asociando su misión de apostolado a impartir, ¿no?, sacramentos, a impartir semanalmente sacramentos, entre comillas, ¿no? Porque los sacramentos los va a dejar para después que nazca la iglesia. Pero, y tampoco, ¿no?, lo vemos así asociando este apostolado a organizar procesiones, peregrinaciones, ni tampoco pues hacer rifas pro mantenimiento del templo de Jerusalén. Bueno, todas estas cosas son necesarias. Obviamente los sacramentos a través de los cuales Dios y Cristo, ¿no?, ha querido transmitirnos su vida, ¿no?, la vida de Dios, ¿no?, su gracia santificante, para que podamos crecer y ser pues cada día más imagen de Dios. Sí, son necesarios los sacramentos y limpiar el alma del pecado, ¿no?, para que podamos un día ir y presentarnos ante Cristo, nuestro Dios, irreprensibles, sin pecado, santos. Ahora, las procesiones, las peregrinaciones y otras bonitas prácticas religiosas que tenemos los católicos son buenas y se aplauden, y también hay que fomentarlas. La práctica de la religiosidad popular también es buena porque también nos acerca a Dios. De alguna manera, a través de ellas también se evangeliza, pero no es necesario completamente esto. Lo más necesario, pues, es la vida espiritual. Ahora, que necesitamos realizar actividades económicas para ayudar el mantenimiento de los templos, los salones parroquiales, es necesario. Y eso es muy necesario porque, miren, yo realizo alguna catequesis en zonas rurales, las capillas. Hubieran ustedes las capillas en zonas rurales acá en esta parte donde yo vivo, en Perú. Muchos templos, muchas capillas tienen las bancas apolilladas. Qué triste, en unas condiciones deplorables. Y como va poca gente, y como a veces no hay un aporte suficiente en dinero, no se les apoya. Y hay otras, en las ciudades, por ejemplo, donde se aporta más, no se coge un poquito de ellas para ayudar al que menos tiene, no. Incluso a veces son las capillas, la gente más pobre, las que auxilian a los templos de las ciudades, ¿no? Ahora, sí, lo vemos a Jesús, sí, preocuparse por el hambre para que no desfallezcan ahí en ese desierto, ¿no? Ahora, pero lo más impactante que vamos a ver en el texto es su misión de enseñar que el reino de Dios, ¿no? Que cuando una persona descubre el reino de Dios, descubre quién es Cristo, descubre la bondad de Dios, es como un tesoro escondido, ¿no? Y que uno se llena de alegría al encontrarlo, va y deja todo lo demás, todo lo que uno tiene, ¿no? Esos placeres de la vida, otras riquezas, a veces hasta el intelecto, pasa a ser también una riqueza, ¿no? Ya uno se despoja de esas cosas por querer tener este tesoro que es el reino de los cielos, que es esta relación con Dios, tratar a Dios como que es Padre, a Jesús como el hermano, el Espíritu Santo que es el amor, que llena nuestras vidas de paz, que nos da esta fortaleza para decir soy cristiano y propagar el Evangelio, y que nos llena de ese consejo para discernir y elegir entre lo que es bueno de lo que es malo.
Entonces, para eso sirve la enseñanza, ¿no? Para crecer moralmente, firmes en nuestra preciosa doctrina cristiana que nos manda a amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Etcétera. Y pues cuando una persona no conoce algo, no lo valora. ¿A cuántos les ha sucedido de que no han valorado a la esposa, a la novia, al novio, y los descuidaron? Incluso a veces se cometieron infidelidades y pues la persona se aleja, ¿no? Se aleja y uno pues la pierde, ¿no? No valora lo que tiene. Y también el cristiano que no conoce bien su fe católica, a veces termina separándose, se termina separando porque no ha llegado a tener este conocimiento de que a Dios hay que agradecerle todos los domingos, que tenemos que acercarnos con Dios todos los días. Entonces, quiero compartirles con ustedes el Evangelio, ¿no? Según San Marcos, gloria a ti, Señor, ¿no? Capítulo 6, versículos 33 al 34 al 44. A ver, lo voy a poner aquí en pantallita para que todos lo podamos ver. A ver, aquí está. Aquí lo tenemos. Bien. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a las poblaciones cercanas a comprar algo para comer. Él respondió: denles de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron: habría que comprar pan por valor de 200 denarios para dar de comer a todos. Jesús preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron: 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra de Dios, del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué precioso texto. Cómo es que Jesús aquí nos está mostrando bellamente que no es solamente el pan que va al estómago, ¿no? De lo que hay que compadecerse de las personas, sino también de su ignorancia, de ese desconocimiento que tienen de la vida con Dios, de esta relación personal que debemos tener con Dios. Y no, escuchen lo que nos dice, versículo 34, Marcos 6, porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato, enseñándoles. No es que de inmediato les dio el pan, comida, los pescados, no. Entonces, y miren cómo es que a continuación les va a decir a los apóstoles, cuando esto le piden que los mande a las ciudades para que coman, él les responde: denles de comer ustedes mismos. Sí, ¿no? Los apóstoles, todos los que tienen el apostolado, y también nosotros los laicos, porque también al ser bautizados somos discípulos de Cristo y también tenemos que nosotros darles de comer el mensaje de Dios. Y puede ser con 5 panes y 2 pescados. Para Dios nada es imposible. Esto lo puede hacer con 5 laicos y dos sacerdotes, 2 pastores, ¿no? Entonces, para Dios nada es imposible. Bueno, entonces, hermanitos, ahorita hay que ver también que la formación de las personas empieza desde casa, con los niños. A los niños hay que impartirles, hay que
transmitirles la fe. Y eso es lo que nos muestra el Nuevo Testamento. Miren lo que nos dice la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 5. Les leo. Escuchen con atención. Recuerdo tu fe sincera. Así eran tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, aquí Timoteo, que joven llegó a ser obispo de Éfeso, ¿no? Esa fe sincera la recibió de su abuela Loide y de su madre Eunice, ¿no? De ella la recibieron de niño, este chico, este joven, ¿no? Timoteo fue creciendo en la fe. Por eso es que cuando conoce a Pablo, ¿no? Va a querer ser su discípulo y lo va a seguir por todas partes, a llevar el evangelio. Pero esto nace del hogar. Ahora, muchas veces sí hay problemas en los hogares que los papás no tuvieron una adecuada formación en la fe. Entonces van a transmitir muy poco o casi nada. Y sobre todo en la práctica de la fe. No van a llevar a los niños a la misa. Y luego van creciendo estos niños, se hacen jóvenes, se hacen adultos, llegan a tener hijos y repiten lo mismo, estos mismos defectos de no acercar a los hijos a Dios ni acercarse ellos a Dios. Entonces, ¿y cómo podemos acercar a los niños a Dios? O yo, adulto, ya cómo me voy a acercar. Miren, la palabra de Dios nos da las claves. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Les leo. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos, tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano con una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la forma, ¿no? Cómo podemos llenarnos de Dios y de las cosas de Dios, ¿no? Repetirlos, acercarnos a ellos, acercar a los niños a Dios, a sus mandamientos, para que sean hombres de carácter, hombres firmes, que ante las invitaciones negativas del mundo, a las drogas, al alcoholismo, al sexo desordenado, etcétera, sean firmes y puedan decir no. Entonces, los padres, en primer lugar, son los llamados a formarse ellos primero y compartir con sus hijos. Ahora, en las catequesis familiares se está invitando a los padres y es penoso de que pongan tantos reparos para que asistan. Uno debe asistir con gusto, gozoso, a escuchar unas catequesis, pero como no las recibimos, no escuchamos, no van, no le damos el valor. Cuando no conocemos algo, no le damos el valor, así de simple, y no le están dando el valor a la palabra de Dios. Entonces, no pueden dar, pues, lo que no tienen, ¿no? ¿Ya? Y eso se ha dado, pues, porque han tenido una inadecuada formación de la fe. La catequesis también tenemos que revisar las metodologías y los contenidos, porque hay cuestiones que ahora los padres de familia no necesitan saber todavía de dogmas. Algunos dogmas se pueden esperar. Por ejemplo, se puede hablar mucho de la vida matrimonial, se necesita mucho de eso, de cómo se vive la vida en matrimonio a la luz de la palabra de Dios. Yo he dado catequesis de bautismo para adultos, para los padres y padrinos, ¿no? Y la gente se va muy satisfecha cuando se les habla desde la palabra de Dios en la vida matrimonial. Ahora también tenemos que ser sinceros, pues, ¿no? De lo que venimos diciendo, la gente no está acudiendo a la misa, a las catequesis, y solo se acuerdan, pues, de la iglesia para cuando hay un difunto, el mes del difunto, el año del difunto, etcétera, ¿no? O para celebrar el sacramento para uno de sus hijos. Pero luego, así nomás, ya, se van, se acabó. Recibieron el sacramento, se dio la misa,
ya desaparecen. Ahora, nosotros también tenemos que considerar estas situaciones. ¿Cómo podemos aceptar así, sin más, a padres, ¿no? Que no vienen a misa. Y entonces, en esta exigencia, en estos requisitos de obligarlos a asistir a la misa y vienen a regañadientes, ¿no? Ya tan pronto, las primeras 3, 4, ya máximo de repente 5 catequesis, si vienen así frustrados, negativos, de que se les obliga a escuchar la misa, pues que se les postergue. Hay que cuidar lo sagrado. Los sacramentos no son cualquier cosa. Las personas hay que enseñarles, ¿no? Por diferentes medios, de que se tienen que valorar los sacramentos. Si no, nos estamos haciendo cómplices de cómo pisotean los sacramentos estas personas, ¿no? Y como no tienen una adecuada formación, como decimos, desaparecen de la misa, incluso o ya no creen adecuadamente o asisten solamente por complacer a los hijos para que reciban la primera comunión, ¿no? El sacramento de la Eucaristía, y ya, no importa. O para satisfacer a la mujer para casarse en el matrimonio. Pero después es penoso. Van a ese Dios que es el fútbol, etcétera, ¿no? Pero hay pues esta necesidad de evangelizar, más que catequizar, hay que evangelizar de manera suficiente y no nos convirtamos en cómplices. Hay que advertirles, pues, ¿no? De estas fallas de compromiso espiritual, y eso se tiene que hacer mediante la predicación. Si vamos a predicar 5 minutos, 10 minutos, algunos sacerdotes son muy elocuentes, son muy eficaces en sus homilías, en sus sermones ahí en la misa, y otros que de repente están menos preparaditos, incluso también catequistas que no tienen estas habilidades. Hay que prepararse, hay que llevar pues ya las cosas escritas o compartir lecturas bonitas, ¿no? Pero hay que advertir. Dice el padre Luis Toro, conmigo se irán heridos pero no engañados. Sí, hay que decir las cosas, ¿no? Jesús, ahí en Mateo capítulo 4, versículo 17, al comenzar su predicación va a decir, crean en el Evangelio y conviértanse, ¿no? Y así a lo largo del Evangelio también nos va a enseñar la moral cristiana, ¿no? No solamente los temas sexuales, sino también el respeto a los bienes del prójimo. Pero más que eso, Jesús nos enseña cómo relacionarnos con Dios. Bien, entonces, ya lo pastoral no solamente son obras de misericordia, ¿no? Sí, hay que visitar al enfermo, ¿no? Hay que atender comedores parroquiales. Todas esas cosas son buenas. Y la atención de la administrativa de la parroquia es necesaria, pero todo este activismo social no es suficiente. Hay que dar un paso más, hay que enseñar, hay que realizar el ministerio de la palabra, o sea, la predicación. Hay que insistir más, ¿no? Miren cómo es que los apóstoles mismos se dieron cuenta de esta necesidad de dejar lo social, ¿no? A los laicos, y ahí van surgiendo los primeros diáconos. A ver, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, vamos a leer solamente 3 versículos, el 2 al 4. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y le dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de las mesas. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría, y les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los apóstoles recordaron que Jesús enseñaba largos ratos, ¿no? Veía a la gente que estaban como ovejas sin pastor. Entonces, esta es la misión, sí, pastoral, sí, hacer obras de misericordia, sí, atender las actividades administrativas de la parroquia, pero aquí lo central, ¿no?
es enseñar el reino de los cielos, enseñar el evangelio. Ahora, Dios mismo nos ha hecho ver que su pueblo, ¿no? En ciertos tiempos, sufre por falta de conocimiento de la palabra de Él, de que se le acerque a Él, de que se le auxilie, se le oriente de cómo hacer la oración, de cómo leer la palabra de Dios. Muchos no conocen, no saben usar la Biblia, ¿no? Miren lo que nos dice Oseas, el profeta Oseas, ahí en el capítulo 4, versículos 4, 6 y 12, que les quiero leer. Escuchen. Pero que nadie acuse o se defienda, pues contra ti, sacerdote, es mi demanda. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo consulta a un palo y espera la respuesta de un bastón, pues un espíritu de infidelidad lo arrastra a engañar a su Dios con otros dioses. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso sucede, ¿no? Que se sufre de falta de conocimiento y se acude a falsos dioses, ¿no? El placer, el dinero, la posición social, ¿no? Y claro, ¿quién no quiere ir a comer a un buen restaurante, irse a pasear a unas buenas playas, a tener un buen trabajo? Sí, eso es bonito, pero eso no es lo central. Pero la gente, nos dice el texto, ¿no? Que cuando no hay este conocimiento, la gente se vuelca a falsos dioses, a ídolos, ¿no? Dice aquí Oseas 4:12, mi pueblo consulta a un palo. Hay gente que se va a las pitonisas, gente que se va a que le lean las lecturas, gente que se va a los esotéricos, a brujos, ¿no? Entonces, ¿por qué van a brujos? ¿Por qué van a un curandero brujo? Si en la iglesia tenemos el sacramento de la unción de los enfermos y también está estos carismas espirituales de sanación, pero la gente no conoce eso. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cómo es que la gente no sepa que dentro de la misma iglesia existen estos dones del Espíritu Santo, este sacramento de la unción de los enfermos que no se da, y eso debería darse, si no toda la semana, al menos una vez por semana, siquiera una vez al mes, para atraer a la gente y no abandonarla para que vayan a buscar brujos, a buscar al demonio. Y esto no es solamente para con los sacerdotes, porque aquí está este texto que hemos leído de Oseas, está dirigido a los sacerdotes, y no es solamente para ellos, también nosotros como laicos, que somos discípulos de Jesús por el bautismo, también tenemos esta obligación de amor de enseñar al que menos sabe. Ya, es necesario, sí, el alimento, ¿no? Pero Cristo nos va a recordar ahí en Mateo capítulo 4, versículo 4, que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos. Sí, la palabra de Dios, ahí tenemos que llegar, tenemos que llenarnos. Eso nos hace temerosos de Dios, amorosos al prójimo, de respetar los bienes del prójimo, de valorar a la esposa, de cuidar de los hijos, cuidar del trabajo, dedicarnos con empeño, con amor a trabajar, la persona que nos contrata, ¿no? Y tener un comportamiento honesto en el Estado. Entonces, hermanitos, muchos católicos se están separando de la iglesia por falta de conocimiento. Y tenemos que tener en cuenta que lo pastoral no es solamente obras y activismo, también es enseñar a tiempo y a destiempo. Y nosotros, laicos, también esforcémonos por aprender. Escuchemos,
aprendamos. Ahora el YouTube nos ha acercado bastante a muchos sacerdotes que les gusta enseñar y también a muchos laicos que están dando muchos esfuerzos. Estamos rezando por ellos, los apologistas. Hermanitos, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y compartan el video para que de esta manera también evangelicen. Dios los bendiga.